Soy Alfonso Aranda, investigador del Grupo de Procesos Atmosféricos de la Universidad de Castilla-La Mancha. El objetivo de esta campaña en el Museo Gregorio Prieto es comprobar que la calidad del aire en el museo es idónea para los visitantes, para los propios trabajadores que pasan mucho más tiempo en el museo y también para las obras de arte expuestas, ya que pequeños niveles de contaminantes pueden hacer que a largo plazo esas obras puedan sufrir un deterioro. Hemos estado midiendo durante una semana compuestos contaminantes que se consideran de referencia, como son el ozono, el SO2, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. En concreto, el ozono lo hemos estado siguiendo por medio de absorción ultravioleta, el SO2 lo hemos estado siguiendo por un medidor de fluorescencia, el monóxido de carbono por absorción infrarroja y los óxidos de nitrógeno por quimiluminiscencia. El criterio que se miden de forma rutinaria es el nivel de aerosoles en aire ambiente. Estamos midiendo partículas PM2,5, partículas finas, es decir, aquellas cuyo tamaño es inferior a 2,5 micras. El equipo consta de una bomba de succión con un caudal conocido. Las partículas de mayor tamaño quedan retenidas en el ciclón inicial y el aire con las partículas finas pasa a través de un filtro en el cual quedan retenidas, y ese filtro posteriormente se va a pesar y por gravimetría podemos obtener la masa de aerosol en el ambiente y hacer también otros análisis posteriores. Mucho menos estándar es el seguimiento de compuestos orgánicos volátiles. En este caso tenemos un muestreador automático en el cual hemos introducido un total de 13 tubos en los cuales se han ido midiendo cada 12 horas. El aire pasa a través de los filtros, de los tubos, donde queda retenido en un material absorbente que posteriormente va a ser tratado en el laboratorio por un sistema de desorción térmica y cromatografía gases-masas para investigar, para cuantificar aproximadamente unos 100 compuestos orgánicos volátiles que tenemos en los patrones y otros compuestos que pudieran aparecer y que puedan ser inesperados.